Hola a todos y bienvenidos al tercer vídeo de nuestro tema 2, ¿vale? Donde estábamos hablando del GIMP y habíamos visto una introducción al entorno y las dos primeras pestañas de esta ventana de capas y canales, ¿de acuerdo? Vamos a ver las dos pestañas que nos faltaban, que era la de rutas y la del historial de deshacer. Y además a lo largo de este vídeo pues vamos a ver el menú de texto que tiene la ventana principal aquí en la parte superior, ¿vale? Y aunque no vamos a ver todas las opciones, pues sí vamos a ver las más útiles y las más necesarias, ¿de acuerdo? Bueno, sin más vamos a entrar a ver las rutas. Las rutas son un elemento muy complejo y potente de GIMP, ¿vale? Que nos van a permitir realizar formas complejas, ya sean de tipo curva o de tipo poligonal, dentro de nuestras imágenes o fotografías, ¿vale? Y vamos a poder usarlas de dos formas. Fundamentalmente, cuando generemos una ruta, nos va a permitir crear una zona de selección para afectar una zona del dibujo concreta que nosotros queramos o de nuestra imagen, o bien para crear formas complicadas, ¿vale? Dentro de nuestro dibujo. Como esto dicho así parece un poquillo abstracto, lo que vamos a hacer es hacerlo directamente sobre una imagen. Para ello vamos a crear una nueva. Ya os explicaré esto de cómo he creado la imagen ahora, ¿vale? Aunque, vamos, me imagino que los que tengáis conocimientos básicos de informática ya sabéis que para crear un fichero nuevo, más o menos cómo se hace. Pero de todas maneras lo vamos a ver cuando hablemos del menú de texto. Bueno, cogemos la herramienta de la ruta, que es esta de aquí, y, bueno, vamos a ponerla en diseño, que es como debería estar en principio por defecto. Lo que pasa es que como yo la he usado, estaba seleccionado el de mover. Bueno, las rutas, antes de empezar a trazarla, se componen de puntos que vamos trazando sobre la imagen, ¿de acuerdo? Que nos van a permitir trazar la ruta. Cada punto de la ruta se compone de tres elementos: el punto en sí y dos anclas, ¿de acuerdo? Que nos van a permitir, cuando estemos trabajando con rutas de tipo curvo, el modificar la curvatura y la dirección de la misma. Vamos a verlo directamente sobre el dibujo, ¿vale? Vamos a situar una serie de puntos. Fijaos que directamente él me va tirando las líneas entre los distintos puntos de la ruta. Yo voy a crear una ruta cerrada, que no tiene por qué ser cerrada, pero bueno, yo en mi caso la voy a cerrar, ¿vale? Y una vez que he terminado mi diseño, podría con el botón control, fijaos que se va a activar, pero cuando lo suelto se desactiva, la opción de editar, ¿lo veis? Podría ponerme a editar y ahora, al pinchar sobre los puntos y arrastrar, lo que voy a hacer es modificar la línea que hay situada entre ambos vértices o entre ambos puntos, ¿vale? Su curvatura y la dirección de la misma, ¿vale? Simplemente arrastrando los puntos, alejándolos, esas anclas que os he comentado, alejándolas del vértice, hasta obtener una forma compleja, ¿vale? Fijaos que podría complicarla mucho. Bueno, como veis, he podido generar una ruta curva a partir de lo que era directamente un polígono, ¿vale? Bueno, yo si hubiera terminado ahora de editar mi imagen, podría además moverla, ¿vale? Y desplazarla por la fotografía hasta el punto donde yo quisiera ubicarla, ¿de acuerdo? La voy a dejar yo donde estaba, porque al fin y al cabo eso es una demostración. ¿Y qué puedo hacer yo ahora con esta forma? Bueno, yo podría generar una zona de selección. Una zona de selección me va a permitir afectar una zona del dibujo concreto. Por ejemplo, si yo solo quiero rellenar esta zona de un determinado color, pues creo una selección a partir de mi ruta, cojo por ejemplo el bote de pintura y la relleno del color. Como veis, el resto de la imagen se salvaguarda, pero la zona de selección es la que se ve afectada. Y eso lo he hecho en base a mi ruta, ¿de acuerdo? Hacer esto parece una tontería, pero cuando estamos trabajando sobre imágenes en las que lo que queremos quitar, por ejemplo, es un fondo de una persona y queremos poner el fondo blanco, podemos ir tirando puntos alrededor de la persona para generar nuestra ruta, y una vez generada la ruta completa, generar una zona de selección y eliminar el fondo, ¿vale? Bueno, esta es una de las cosas que se pueden hacer con las rutas. Vamos a cerrar esta imagen y vamos a abrir una nueva, porque vamos a ver más cosas que se pueden hacer con las rutas. Por lo pronto, si seleccionamos un diseño poligonal, vamos a trazar rutas de tipo poligonal, ¿de acuerdo? No vamos a poder, en este caso, alterarlas de la misma manera. Vamos a poder generar polígonos. Si yo le digo editar, lo que voy a poder hacer es
desplazar los vértices de mi polígono, ¿de acuerdo? Como a mí me parezca. También puedo crear las zonas de selección. Y ahora sobre este polígono lo que vamos a ver es qué es esto de trazar ruta. Una vez que yo tengo también seleccionada o creada, perdón, mi ruta, puedo trazarla. Dándole aquí me aparece esta nueva ventana donde me dice línea de trazado. La línea de trazado es la línea que voy a trazar como si hiciera con un pincel por encima de mi ruta, ¿vale? Y le voy a indicar la anchura que tengo de la línea. Cuanto mayor sea este valor, más ancha será esa ruta. Cuando menor, pues lógicamente más delgada, más fina. Y luego si quiero que sea de un color sólido o de un patrón, ¿de acuerdo? Aquí si le digo patrón puedo seleccionar el estilo de la línea también para ejercer sobre la ruta diferentes diseños, ¿de acuerdo? Y se puede trazar utilizando una herramienta de pintura. Eso ya veremos que hay algunos pinceles que tienen distintas formas, distintas texturas que me permitirían generar el trazo de la ruta, pero con dibujitos o con... ¿vale? Lo veremos. Aunque no vamos a trazar rutas con esta herramienta, pero sí veremos cómo funcionan. ¿Esto a qué se refiere? Fijaos que además aquí está poniendo el pincel, ¿vale? Recordadlo un poquillo y luego lo veremos. Bueno, le damos a que nos haga el trazo y fijaos lo que ha hecho. Con el color que yo tenía seleccionado por defecto, me ha generado la forma con el trazo del ancho que yo le he especificado, ¿de acuerdo? Esta es otra de las cosas que yo puedo hacer con las rutas, ¿de acuerdo? Yo además ahora podría seguir modificando mi ruta. Yo ya el polígono lo he trazado sobre la ruta y ahora podría seguir modificándolo y hacer otra y hacer lo mismo, ¿vale? Creando diversas formas y combinándolas para generar el dibujo o la forma que yo deseara, ¿de acuerdo? Cada vez que se genera una ruta, si os fijáis aquí en la ventana, me aparece una miniatura que me indica que tengo una ruta. Si yo quiero generar más de una ruta en un dibujo, puedo hacerlo, ¿vale? Porque a lo mejor yo quiero tener diversas rutas distintas para generar distintas formas o distintas zonas de selección para emplearlas a mi antojo, ¿vale? Bueno, pues eso se puede hacer aquí. Fijaos que aquí yo además puedo modificarle el nombre simplemente pulsándole 2 veces o con el botón derecho editar atributos de la ruta para cambiarle el nombre y darle un nombre lo suficientemente significativo. Bueno, yo le he puesto ruta poligonal 1, ¿vale? Algo que me indique de qué ruta estamos hablando. Yo podría generar aquí ahora una nueva ruta. Ruta poligonal 2, ¿vale? Y si yo tengo seleccionada la herramienta de rutas ahora, yo puedo generar una nueva. Vamos a hacerlo. Otro polígono, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora yo tengo dos rutas en mi imagen. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Bueno, así a priori parece que no puedo hacer nada, pero vamos a seleccionar la que yo tengo aquí segundo, la puedo mover, ¿vale? Yo esta ruta puedo sustraerla de la intersección, de la selección, perdón, o intersectarla con la selección, ¿vale? Para ello tendría que primero crear una selección con esta ruta. Yo creo la selección y ahora me vengo aquí y si yo le digo que me la añada, fijaos lo que hace. Si yo ahora cogiera la herramienta de relleno, bueno, como está la línea por en medio, lógicamente no me lo hace, pero me ha generado toda esta zona en base a mis dos rutas, ¿vale? Bueno, la potencia es ilimitada. Aquí podéis hacer tantas formas como queráis y podéis ir añadiendo o tal como yo he hecho, ¿vale? Sustrayendo. Se puede también sustraer de la selección. ¿Veis lo que ha hecho ahora? Ahora lo ha quitado. ¿De acuerdo? Eso ya, la utilización que le deis dentro de lo que sean vuestras imágenes, va lógicamente a vuestra imaginación, ¿de acuerdo? Pero esto, sobre todo cuando se están generando imágenes complejas o imágenes de diseño, publicitario, tal, es muy potente porque podéis ir añadiendo elementos y quitando elementos en base a las rutas. Y como digo, almacenándolas aquí, ¿vale? Y bueno, hasta aquí lo que son las rutas. Vamos a pasar a ver ahora el historial de deshacer. Para ello, vamos a crear una imagen nueva
y vamos a crear algunos elementos, ¿vale? Yo voy a crear una elipse, la voy a rellenar, voy a generar, por ejemplo, una pincelada de otro color. Perdón, como está la selección, no puedo pintar fuera. Cuando hay una zona de selección como la que yo he hecho, que es una elipse, esto no es que yo haya dibujado una elipse, he hecho una selección elíptica, ¿vale? Y sobre esa selección he aplicado una modificación. Si yo luego no deshago la selección, si yo quiero pintar, yo no puedo pintar fuera, solo puedo pintar dentro, ¿vale? Fijaos, si cojo otro color para que se vea, ¿vale? Esto lo explico un poco sobre la marcha y así vamos viendo también alguna cosa. Bueno, algún elemento más vamos a aplicar, por ejemplo, un texto, aunque los textos los vamos a ver en otro punto. ¿Vale? Bueno, yo ya he aplicado aquí una serie de elementos sobre mi imagen, ¿de acuerdo? Y me voy a ir a la pestaña deshacer para que veáis directamente todo lo que ha pasado aquí. En la pestaña de deshacer, en el historial de deshacer, lo que vamos a ver son todas y cada una de las actuaciones que se han dado sobre la imagen. Algunas de ellas diréis, no son las que he hecho yo, son las que hace el programa para llegar hasta lo que hemos hecho, ¿vale? Imagen base, por ejemplo, es la imagen que hemos creado. La selección elíptica que hemos hecho al principio, ¿vale? El relleno de la cubeta, el pincel, que he intentado pintar, pero no me acordaba que estaba seleccionado, y si os acordáis no he podido pintar. Y veis cómo conforme voy avanzando se va haciendo cada una de las cosas que hemos ido aplicando a nuestro dibujo. Vale, pues esto me va a permitir, lógicamente, que si yo en algún punto del trazado de mi diseño me equivoco, pueda rectificar hasta el punto en el que yo lo crea conveniente para luego continuar haciendo mi labor, ¿vale? Si yo, por ejemplo, no me ha gustado el trazo que he hecho con el pincel, pues me vuelvo hasta aquí, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí yo puedo generar nuevo histórico y hacer nuevas cosas. Como no me gustaba ese trazo, voy a coger uno amarillo para unir los dos, ¿vale? Esto es lo que hace el histórico. En estos dos botones lo que hacen es precisamente ir revirtiendo la imagen paso a paso, ¿vale? Lo tenéis aquí también. Lo veremos luego. Estas 4 primeras opciones de aquí corresponden a esto. Y este pincel que tenemos aquí me limpia todo el historial. Ahora estamos en la imagen base. Para él la imagen base ahora es el estado en el que se encuentra actualmente. Ahora ya no puedo deshacer nada de lo que he hecho. ¿De acuerdo? Es muy sencillo de manejar, como podéis ver. Este histórico, cuando el GIMP guarda las imágenes, si lo guardáis en su formato propio, en el formato propio de GIMP, lo que va a hacer es guardar todo lo que hayáis hecho, absolutamente todo, los colores que tuvierais aquí almacenados, el historial de actuaciones que hubierais hecho aquí, todas las capas que tengáis creadas sobre la imagen, las modificaciones de canales, ¿vale? Todo eso os lo va a guardar en el fichero extensión XCF que generéis con vuestras imágenes. Bueno, pues ya hemos visto las dos pestañas que nos faltaban por ver de la ventana de capas y canales, ¿vale? Vamos a ver ahora algunas de las opciones más comunes del menú de texto superior. Vamos a dejar algunas para después porque, por ejemplo, los filtros los veremos en un tema específico, ¿de acuerdo? Pero sí vamos a ver las principales. En el menú archivo tenemos las opciones típicas de cualquier programa de generación, ya sea de imágenes como de fichero de texto, ¿vale? Para crear un fichero nuevo, cuando le damos aquí, nos dice si queremos crearlo en base a una plantilla. Si lo hacemos en base a una plantilla, directamente va a coger los datos que necesite de la plantilla para generar el fichero, por ejemplo, 800 x 600, pum, y automáticamente me genera una imagen en blanco de 800 x 600 píxeles, ¿de acuerdo? Bueno, pues así podríamos utilizar todas las plantillas que nos da él, que nos sugiere, A3, A4, A5, ¿vale? Cubierta de CD, estas son curiosas, este es el tamaño exacto de la cubierta de un CD, ¿de acuerdo? Son plantillas que él incorpora. Vosotros podéis incorporar plantillas vuestras, ¿vale? ¿Cómo podéis incorporar plantillas vuestras? Bien, si en lugar, vamos a cerrar esta imagen, hacer esto, yo le digo una imagen nueva, y imaginaos que yo sé que
La cubierta de un libro que voy a publicar tiene, pues no sé, 15 centímetros de ancho por 25 centímetros, no, estos son milímetros, perdón, serían 140, ¿vale? Por 25, que serían 250 milímetros. Muy bien, pues le ponemos ese ancho, y si yo sé que ese va a ser el formato en el que yo voy a publicar todos mis libros o todos mis trabajos, le podría decir guardar como plantilla, y le digo, por ejemplo, portada, ¿vale? Automáticamente, que yo le he dicho que me la guarde como plantilla, y ahora la voy a cerrar, cuando yo diga archivo nuevo, ya tengo el formato portada, que lógicamente, bueno, aquí vienen píxeles, tiene justamente el tamaño que yo he especificado, 14 centímetros por 25, ¿de acuerdo? Y ya podría generar imágenes en base a esa plantilla. Esto, como veis, es muy sencillo. La opción crear, la verdad que la incorpora el GIMP, es bastante potente, me encanta, es muy útil. Vamos a ver, por ejemplo, que podemos crear imágenes directamente desde lo que tengamos en el portapapeles. ¿De acuerdo? Si yo abro una imagen cualquiera y copio algo de esa imagen, pues puedo crear una imagen en base a lo que tenga yo en el portapapeles. Vamos a ver cómo. Voy a crear una imagen nueva. Perdón, les he dicho una auténtica barbaridad. Le estoy diciendo que me cree una imagen de un tamaño bestial. ¿De acuerdo? Entonces vamos a reducirle un poco el tamaño. Píxeles. No. Bueno, vamos a hacerlo en base a una plantilla, que siempre es más rápido. ¿Vale? Bueno, yo genero la imagen, ¿de acuerdo? Voy a hacer algún elemento. Lo voy a rellenar de algún color. Voy a generar otro elemento. Y lo voy a rellenar de otro color. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues ahora que yo tengo esto, yo voy a deseleccionar y voy a seleccionar este trozo. Y yo voy a decir edición, copiar. ¿De acuerdo? Y ahora yo puedo decir archivo, crear desde el portapapeles. Y fijaos lo que ha hecho. En base a lo que yo he copiado de la otra imagen, me genera una imagen de exactamente el mismo tamaño y con el contenido que he copiado. ¿De acuerdo? Eso está muy bien, es muy cómodo, sobre todo cuando estamos trabajando con muchísimas imágenes y queremos reutilizar partes de la imagen. ¿Vale? Bueno, esa es la opción de crear desde el portapapeles. Desde una captura de pantalla, esto también es bastante entretenido, me permite, si yo le digo que quiero capturar, me sale esta crucecita, y cuando yo selecciono la cruz, me ha capturado, fijaos, la ventana de trabajo, y me ha generado una imagen en base a esa captura que ha hecho. Voy a hacerlo otra vez, por si no lo habéis visto bien. Archivo, crear, captura de pantalla. Yo voy a minimizar ahora, ¿de acuerdo? En vez de hacerlo con el, para que se vea el GIMP, voy a decir capturar. Hop. Arrastráis la cruz hasta el sitio que queráis capturar y os hace una captura de pantalla. ¿Vale? Y me ha generado una imagen nueva en base a esa captura de pantalla. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la otra opción. Vamos a maximizar nuestras ventanas. Crear desde escáner o cámara, ¿vale? Si tenéis un escáner conectado o una cámara de fotos, os permite directamente capturar desde ahí. Os sale esta ventana que os permite seleccionar lo que tengáis, las fuentes que tengáis. Yo ahí tengo una impresora, una webcam, ¿vale? Y podéis capturar imágenes directamente desde ahí. Y luego hay una serie de opciones aquí que me permiten crear botones, logotipos, patrones o temas para páginas web, ¿vale? Un botón, por ejemplo, no vamos a hacerlos todos porque si no sería larguísimo. Os invito también a que lo probéis. Imaginaos que quiero hacer un botón. Me sale esta ventana, script foo se llama, botón redondo. Este es el nombre. Se llama así porque la palabra script viene de código, que un código que se va a ejecutar, porque el GIMP lo hace muchísimo. No solo para esto, sino para hacer muchísimas de las cosas son en realidad
pequeñas ejecuciones de código con el que genera las modificaciones, ¿vale? Bueno, pues en este caso este es para generar un botón. Podéis seleccionar de qué color queréis el botón, qué texto queréis que tenga, ¿vale? Perdón. El tamaño de la tipografía, ¿vale? La fuente. Me sale aquí en la ventanita y yo selecciono, por ejemplo, la Tahoma en negrita, ¿vale? Los colores, los rellenos y si el botón, si quiero generar estas tres imágenes del botón, el botón no pulsado, activo o pulsado. Vamos a verlo para que lo entendáis. Si habéis trabajado muchísimo seguro con internet y navegando por webs, sabéis que hay muchos botones que cuando le pulsas hacen el efecto de hundirse. En realidad es un efecto, lógicamente no es que el botón se hunda, es una imagen que cambia de estado y que parece que está hundida. Bueno, pues ¿cómo se hace esto? Pues así. ¿De acuerdo? Me ha generado, fijaos, tres imágenes. ¿Vale? Este que es el botón normal, sin pulsar ni nada, el botón activo, y esto cuando está pulsado. Luego, mediante un código que se utiliza para internet, que es el JavaScript, yo podría, programando mi página web, hacer que estos botones, o sea, que este botón tuviera ese aspecto de que cuando yo lo pulsara, cambiara del aspecto que tiene aquí a aquí, dando la sensación de que lo he pulsado y lo he apretado hacia adentro, ¿vale? Bueno, estos son algunas cosillas que tiene el GIMP que me facilitan un poquito el trabajo diario, sobre todo si tengo que hacer una página web o para algún trabajo, ¿vale? Como digo, hay más cosas, tiene aquí para generar logotipos de forma automática, ¿vale? Logotipo básico. Bien, yo no voy ni a cambiarle las opciones, fijaos, directamente pues nos genera un logotipo, ¿vale? En base a los parámetros que yo lo vaya introduciendo y a unos tipos que él tiene, ¿de acuerdo? Pero ya digo que no voy a entrar en más detalle en eso. La opción de abrir fichero, como siempre, abrir, navegáis por vuestra máquina, buscáis la imagen donde la tengáis y la abrís simplemente y os abre la imagen. Vamos a abrir una, por ejemplo, para que lo veáis claro. Esta que la he guardado yo antes, ¿vale? Y aquí la tenéis abierta. Esta además es del formato de GIMP y fijaos que ya viene con su información, ¿vale? Abrir con capas, abrir lugar, esto está muy bien. Si por alguna circunstancia vosotros sabéis de una imagen de internet, perdón, eso son actualizaciones que salen, alguna imagen que os gusta o que deseáis bajaros, ¿vale? Por ejemplo, no, esta no me deja, esta está protegida. Pero bueno, vamos a ver una imagen, cine, por ejemplo, buscamos una imagen de cine, como sabéis desde Google podemos buscar cualquier cosa. Esta imagen, yo le pulso, botón derecho sobre la imagen y esta tercera opción que pone copiar la ruta de la imagen, la voy a copiar. O si os pasa algún amigo una URL, una dirección de estas, de una imagen. Ahora venimos al GIMP y le digo archivo, abrir lugar. Le pego con control V la URL y le digo abrir. Y fijaos lo que hace. Él automáticamente se descarga a mi máquina la imagen de la URL que le he pasado. ¿Vale? Y ya la puedo guardar, manipular o hacer lo que yo quiera. Esto está bastante bien, es muy cómodo. Aquí tenemos el menú de las opciones recientes, ¿vale? Imágenes que yo haya tocado últimamente y luego las opciones de guardar. Con el guardar, la imagen que yo tengo ahora mismo me la va a guardar en el formato GIMP, siempre, XCF, ¿vale? Cuando yo le dé guardar, simplemente que le dé un nombre y donde deseo guardarlo. Aquí me permite buscar en otras carpetas, ¿de acuerdo? Y aquí puedo cambiar el tipo de fichero, ¿vale? Si yo no le especifico tipo de fichero, cuando le diga guardar, como he dicho, me lo va a guardar en formato GIMP. Pero si no, yo puedo aquí indicarle, fijaos si soporta un montón de formatos, ¿vale? Las extensiones de los ficheros gráficos de los que hablamos en el tema 1, ¿vale? Los más comunes, como siempre, el JPG, el GIF y el BMP. Pero no hay que desdeñar también, que me imagino que debe estar por aquí, el PNG, que aquí está, ¿vale? Que es vectorial y es bastante potente.
¿vale? Le daríamos un nombre a nuestro fichero, le daríamos la extensión y guardaríamos en la ubicación que nosotros le hubiéramos especificado, ¿vale? ¿Guardar cómo? Pues lo mismo, si yo quiero, cuando yo le doy guardar, si yo ahora tengo un fichero, por ejemplo, que ya tuviera creado de antes, como por ejemplo este que he abierto de aquí, yo le hago ahora alguna modificación. Vamos a abrir la caja de herramientas y le hacemos alguna modificación. Perdón. Bueno, si yo le doy guardar, no me va a preguntar, o no debería preguntarme. Ah, bueno, porque es que lo he hecho sobre el... Perdonad, tenía que hacerlo sobre este. Me he confundido. Cerramos. Si yo ahora le digo archivo, guardar, se me ha ido otra vez a la otra ventana. Perdonad, vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar este para que no nos confunda más. Nos quedamos con nuestra ventana. Es que me he ido a seleccionar archivo en la otra ventana. ¿Vale? Si le digo guardar, no me pregunta. No me pregunta nada. Este fichero ya está guardado, ya tiene nombre. No tiene por qué preguntarme. Salvo que yo quiera guardarlo con otro nombre. Le diría guardar como. ¿Vale? Y le podría cambiar el nombre. ¿De acuerdo? O cambiarle el formato, que ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a cerrar el navegador. Maximizamos también la ventana de capas y canales y a poner nuestro navegador en su sitio. Venga. El guardar una copia me permite también con un nombre diferente, pero conservando su nombre actual. ¿De acuerdo? Nada, muy sencillo. Guardar como plantilla es la opción que os he enseñado antes. Y revertir. La imagen al estado guardado en el disco se perderán todos sus cambios. Si yo he realizado modificaciones aquí sobre esta imagen y al final de la jornada no sé ni lo que he hecho, o si me he equivocado, o me dicen no, deja la imagen como estaba, le decimos revertir, si no la hemos guardado ya, lógicamente, y lo que haría sería devolvernos la imagen al estado en el que estaba grabada, ¿vale? Bueno, como yo a esta la he guardado anteriormente, vamos a hacer una cosa. Voy a coger el bote de pintura y le voy a hacer alguna modificación. Me vengo al fondo y le pinto esto de rojo. Si yo ahora le digo revertir, me recupera y el cambio que he hecho lo pierdo, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Opción de imprimir, ¿vale? Para lanzar el documento que estemos trabajando a la impresora. Preparación de la página, donde yo puedo configurar el tipo de papel, ¿vale? Si habéis manejado la impresora, me imagino que ya lo conocéis un poquito. Si quiero que la orientación del papel sea vertical o horizontal. Y luego por fin pues cerrarlo todo y salir. Cerrar es cerrar la imagen sobre la que estoy trabajando. Cerrarlo todo me cerraría todas las imágenes que tuviera abiertas de GIMP y salir pues abandonar el programa. ¿De acuerdo? Y bueno, como este vídeo ya se ha hecho bastante largo, veremos más opciones del menú de texto conforme las vayamos utilizando. ¿De acuerdo? Hasta aquí este tercer vídeo. Nos vemos en el próximo donde vamos a ver más opciones, filtros, etcétera. Venga, nos vemos entonces.